Muy buenas noches, mis hermanos. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, un tiempo hermoso, un tiempo para compartir en la presencia de nuestro Dios. Así que invito a cada uno de ustedes para que hagamos esta oración hacia nuestro Padre. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, te damos mil gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, por la oportunidad que nos das de estar ante ti, Señor. Gracias, bendito Rey, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Aún en los momentos difíciles sabemos que tu presencia se manifiesta con gran poder. Padre Celestial, siempre estás con cada uno de nosotros. Eres nuestro guía, eres nuestro amparo, eres nuestro refugio, Señor. A ti podemos llegar, Señor, con toda confianza, bendito Dios. Ante ti podemos poner todas nuestras ansiedades, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, tal vez con un corazón cansado, Señor. Tal vez, bendito Dios, con muchas cargas dentro de nuestra vida, Señor. Pero las traemos ante ti para que tú nos des descanso, para que tú nos ayudes a descansar, Señor. Padre Celestial, hoy de manera especial entregamos ante ti la vida de las personas, Señor, que están pasando alguna dificultad, mi Rey. Especialmente aquellas personas que han perdido un ser querido, Señor. Hoy te pedimos, Padre, para que seas tú, Señor, dando consuelo a esas familias que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus familiares. Que seas tú, Señor, reconfortando el corazón, bendito Dios, dándoles la fuerza que necesitan para superar este difícil momento, Señor amado. Padre Santo, a ti te pedimos, Señor, para que te muestres con poder y te manifiestes, Señor, en todas las personas que se encuentran tal vez enfermas o que están pasando algún problema en sus familias, Señor. Te entregamos a todos los jóvenes, aquellos que están en drogadicción, aquellos que están en vicio, aquellos jóvenes que tal vez han caído en depresión, Señor, que no tienen amor a la vida, mi Dios. Sé tú, Señor, mostrándoles lo bonita que es ese regalo hermoso que tú nos has dado, que es la vida. Muéstrales a cada persona, Señor, todas las maravillas tuyas, bendito Dios, y que cada día esas personas se aferren más a la vida, Señor, te lo pedimos, Padre. Te pedimos por todos los jóvenes que están pasando esas dificultades, que no saben qué hacer con su vida, Señor. Ayúdalos, pon metas en su camino, Señor, pon objetivos en su vida. Ayúdalos a luchar y a que se levanten como verdaderos guerreros, Padre Celestial. A los que somos padres te pedimos, Dios, que nos ayudes y nos des sabiduría para poder guiar cada día a nuestros hijos, Señor, para poder ser molde, modelo y ejemplo para ellos y poder guiarlos e instruirlos, Señor, así como eres tú, mi Dios, ese Padre que nos instruye y que adiestra nuestras manos para la batalla, mi Rey. Te pedimos, mi Señor, en esta noche, Padre Santo, para que te glorifiques con poder en tu pueblo, Señor, para que tu presencia descienda con poder, mi Dios. Si tú desciendes, Señor, si tu presencia está con nosotros, sabemos que todo es posible, que todo es maravilloso, mi Dios amado. Padre Celestial, a ti te entregamos esta noche esta palabra, para que tú nos ayudes a entenderla, para que nos des de nuevo sabiduría. Que seas tú, mi Dios, el que hable en esta noche. Padre Santo, abre nuestro entendimiento para que tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestro corazón, para que luego la podamos poner en práctica y así también poder enseñarla, mi Rey. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche. Bendecimos a todas las familias que se han congregado a través de esos medios, Señor. Declaramos que tu presencia, Señor, está con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sopla aliento de vida, Señor, y nos convences de pecado. Gracias te damos en esta noche, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para hoy nos corresponde entonces, siguiendo nuestra secuencia, Números, el capítulo 34. Y nuestro tema de hoy, límites en nuestra vida. En este capítulo nos habla acerca de ya el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, a esa tierra de Canaán que Dios le había prometido. Ellos ahora eran libres de esa esclavitud, habían sido sacados de Egipto, eran libres. Sin embargo, aunque tenían la libertad que Dios les ofrecía, Dios les dice que deben respetar ciertos límites y les muestra hasta dónde irían sus tierras. Veamos lo que nos dice en el versículo del 1 al 4. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles:
cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Tendréis al lado del sur del desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado, hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acabrim, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur de Cades Barnea, y continuará a Hazar Adar, y pasará hasta Asmón. Vemos aquí cómo Dios, mire que Dios entrega una tierra, pero les especifica claramente cuáles serían esos límites. Los límites hacia el sur, los límites hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente, en fin, ¿hasta dónde iría entonces el dominio del pueblo de Israel? Si bien es cierto, Dios les estaba dando esa tierra, también les estaba dejando muy claro que ellos tenían cierto espacio que tenían que cubrir y del cual no se podían pasar. Poner un límite entonces significa poner un alto en algo. Un límite también puede ser una norma, una regla o puede ser un acuerdo entre diferentes partes. Entonces Dios les estaba diciendo a ellos, estos son los límites, no se pueden pasar de estos límites. Y hoy en día entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué límites tenemos en nuestra vida? Si hablamos de esos límites como normas, sabemos que los límites a nivel espiritual están establecidos en primer lugar por la palabra de Dios. La Biblia es ese límite. La Biblia nos enseña hasta dónde podemos llegar, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Es más, la palabra de Dios nos enseña que aunque todo es lícito, no todo nos conviene. Entonces mire que esos límites nos permiten a nosotros tener una mejor vida. Los límites sirven para poder entonces tener un bienestar, tener una organización y tener respeto hacia los demás o hacia nosotros mismos. Si hablamos de esos límites espirituales, decimos entonces, están regidos por las normas que Dios establece a través de la palabra. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos esos límites, hasta dónde podemos llegar a nivel espiritual, qué es lo que Dios quiere de nosotros. El pueblo tenía muy claro hasta dónde podía llegar, porque la función de Moisés era mostrarles eso. Dios les estaba diciendo cuáles eran esos límites. Dios les estaba dejando claro esos límites. El pueblo tenía claro entonces hasta dónde llegarían. Es muy importante que nosotros tengamos claro entonces esos límites a nivel espiritual, a nivel religioso. Podríamos hablar también en la congregación. ¿Qué límites existen dentro de la congregación? ¿Qué normas existen? Si somos servidores, si estamos en algún ministerio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué nos estamos comprometiendo? ¿Y qué cosas debemos cumplir? ¿Hasta dónde llega nuestra participación? A nivel laboral, por ejemplo, a nivel laboral, ese límite establecido muchas veces por las jerarquías. Se conoce quién es el jefe, se conoce quién tal vez es el supervisor, se conoce quiénes son los operarios o los trabajadores, y cada uno debe conocer sus funciones, debe conocer qué cosas realizar. Solo de esta manera le permite entonces mantenerse dentro de ese límite. Si nosotros no conocemos entonces las normas o las reglas, si no conocemos nuestros propios límites o los límites a los cuales se ha acordado llegar, probablemente terminemos cometiendo un acto equivocado. Si en mi trabajo no conozco mis funciones y me paso del límite y empiezo a hacer cosas para las cuales tal vez no estoy capacitado, seguramente voy a hacer las cosas mal. Seguramente voy a dañar algo, voy a afectar a alguien. Pero sucede muchas veces que nos dejamos llevar por la altivez, nos dejamos llevar por el orgullo y nos creemos superiores. No estamos capacitados sino para algo.
Sin embargo, creemos que lo estamos. Creemos que si alguien más lo hace, yo también lo puedo hacer. Pero resulta que esa otra persona lo hace es porque ya recibió una capacitación requerida, porque ya con anticipación estudió o se preparó para ello. Y yo no me puedo saltar ese conducto regular, no me puedo saltar ese límite. En la antigüedad, dice, el traspasar esos límites podría provocar guerras. Si no respetaban los límites de las tierras, los dueños de esas propias tierras tenían el derecho a defenderse. Hoy en día igual, si no respetamos tal vez un límite y me voy a meter a una casa ajena, el dueño de esa casa tiene la libertad tal vez de actuar como mejor le parezca en esa defensa propia. Y nosotros no entendemos eso. Muchas veces, como decimos, simplemente llevados por la altivez, llevados por el egoísmo, llevados por sentirnos tan agrandados, no respetamos esos límites. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Job 38, versículos del 8 al 11. Job 38, versículos del 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Mire que Dios es el primero en poner límites. Dice, puso límites ¿a quién? Al mar. Dice simplemente, Dios puso límites, puso hasta dónde el mar podía llegar. Y dice, dio la orden, simplemente hasta aquí llegarás. Dios hizo eso con el mar porque sabía que requería un espacio donde estuviese el mar y otro espacio aparte donde estuviese la tierra seca, para evitar complicaciones, para evitar problemas, para evitar distintas catástrofes. Dios le puso un límite al mar. Si bien es cierto, en ocasiones el mar se ha desbordado de eso, muchas veces ha sido no tanto por designio de Dios, sino muchas veces por las malas acciones de los hombres, por la contaminación, por el maltrato animal, por violar aquellos ecosistemas marinos, y todas esas cosas han ido causando que el mar se salga en ocasiones de los límites, tal vez debido a los tsunamis o debido a los tornados. Muchas de esas catástrofes naturales provienen de las malas acciones de los hombres, porque no hemos actuado bien y no hemos aprendido a cuidar nuestra naturaleza. Se han ido cortando los árboles, se ha ido cada vez quitando toda la parte natural y simplemente haciendo edificaciones donde no se debería. Hay un límite, pero muchas veces por no cuidar ese límite, por no respetar ese límite, terminamos metiéndonos en problemas. Entonces nos dice que es importante que así como Dios nos muestra los límites, debemos nosotros tener claros esos límites a lo largo de nuestra vida. Límites en nuestro trabajo, como decíamos, qué límites, qué funciones debo cumplir, qué cosas debo hacer, a qué horas o en qué tiempos debo llegar. Límites en mi familia. ¿Qué límites tenemos con nuestra familia? Si hablamos de esos límites familiares, diríamos esas normas a nivel familiar. Tal vez no están establecidas o no están escritas, pero son normas a las cuales debemos llegar en común acuerdo entre todos los miembros de la familia. Los límites entonces vemos que pueden ser escritos, pueden ser reglamentarios o pueden ser simplemente acuerdos verbales. Y en la familia pasa eso, muchos de esos límites son acuerdos verbales. Nuestro hijo nos pide permiso para salir y le decimos sí, puedes ir, pero hasta tal hora. Pero regresas de aquí a tal hora.
estamos poniendo un límite. Y ahí entonces las dos partes, la parte que pone el límite y la parte que debe respetar ese límite. Como padres tal vez somos los que ponemos los límites, hasta qué horas pueden salir, hasta qué horas pueden llegar a casa, a qué horas se ve televisión en el caso de los niños pequeños, a qué horas tal vez comemos. Como padres somos los encargados de poner esos límites. Y como hijos somos los encargados de respetar esos límites. Por eso decimos, es importante ese común acuerdo. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, no, sale, pero me llega aquí a las 9 de la noche. Y el hijo puede decir, no, papá, regáleme otra horita, yo llego a las 10. Está bien, se llega a un acuerdo. Entonces quedaría el límite a las 10, pero no puede sobrepasar ese límite, porque habría después consecuencias. En primer lugar, podría pasarle algo al estar tan tarde fuera de la casa. En segundo lugar, obviamente, va a causar enojo a los padres, causar desconfianza y probablemente en una siguiente ocasión ya no tendrá ese permiso. Entonces, mire que el poner límites nos permite a todos vivir de una manera organizada y de una manera cada vez mejor y más tranquila. La importancia entonces de los límites es que todo se debe hacer siempre con respeto. Debo respetar esos límites que me han establecido y debo también hacer respetar mis propios límites. A veces, aunque hemos puesto límites, aunque hemos hablado de algo, a veces la otra persona no cumple, traspasa ese límite y nosotros nos quedamos callados. Sucede muchas veces en las parejas, sucede muchas veces que tal vez la pareja no puso un límite desde un principio. Desde un principio se trataban de manera brusca, se trataban de manera grosera y ninguno de los dos puso un límite. Para los dos era algo normal. Empiezan a llamarse por sobrenombres, empiezan a burlarse el uno al otro, después empiezan a alzar la voz, después empiezan a gritarse y posteriormente termina eso en maltrato físico o en maltrato verbal o psicológico. Pero ninguno de los dos puso un límite. Ninguno de los dos desde un principio dijo, mira, no me alces la voz, o mira, respétame, o mira, no me gusta que me digas estas palabras. No, porque al principio no se dio cuenta de ello. No se dio cuenta de que todos esos límites estaban siendo traspasados. Y en ocasiones, aunque se da cuenta, no se atreve a decirlo. Aunque se da cuenta que están tal vez tratándolo con groserías, aunque se da cuenta que lo están tratando tal vez con lastimando su vida, no se atreve a decir nada. En primer lugar, por miedo. En segundo lugar, por vergüenza. Y en tercer lugar, porque no quiere ser rechazado. A veces entonces no ponemos límites por esas causas, porque nos da miedo. Porque si yo le digo algo a mi pareja, tal vez se va a enojar. Porque si mi amigo se está comportando mal conmigo, pero si yo le reclamo o le digo algo, mi amigo se va a enojar. Por vergüenza, porque no, ¿qué dirán? Tal vez no. Por miedo al rechazo, porque se van a enojar y se van a ir, porque me van a hacer a un lado, porque me van a apartar. Tristemente, la mayoría de casos de maltrato familiar es por esa falta de límites. Porque la mujer no supo poner ese límite, no supo decirle a su pareja a tiempo que la respetara. No supo decirle a tiempo que no le gustaban esos gritos. No supo parar ese maltrato. Y es más, llega un punto en el que esa mujer que es maltratada, que es golpeada físicamente, que es golpeada psicológicamente, no dice nada y se traga para sí mismo. No pone límites ante su pareja, por miedo a que la deje, por miedo a que se vaya, por vergüenza de que la señalen, porque no se quiere quedar sola, por tantas cosas, no pone límites a esa pareja. Y lastimosamente después, muchos casos
terminan incluso en feminicidios, muchos casos terminan en muertes. Y no solamente la mujer, también nos referimos al hombre, porque el tipo de violencia, sobre todo la violencia familiar o la violencia física, no depende de un género. Se da tanto de hombres hacia mujeres o al contrario. Hay muchas mujeres también que son groseras con sus esposos, que los gritan, que los maltratan, que los insultan. Que el esposo no dice nada por vergüenza, porque ¿qué dirán? Porque tal vez dirán que la esposa lo manda, porque no quiere perder su ego de hombre, su ego de macho. Y por eso no dice nada. No habla con su esposa, le dejó coger fuerza. El maltrato, en la falta de respeto, es como una bola de nieve que si empieza a rodar y entre más avance se va haciendo mucho más grande. Y si no hay límites, lastimosamente, eso se va a la destrucción de un hogar, generalmente a un divorcio y en casos más graves, golpes, maltratos físicos, incluso hasta la muerte. Qué triste es ver que cada día en las noticias vemos a mujeres siendo asesinadas por sus mismas parejas o hombres siendo maltratados por su misma pareja. ¿Por qué? Porque desde un principio no hubo ese respeto, no hubo ese límite. Entonces Dios nos dice en esta noche, a través de este mensaje, dice, mire, es necesario que existan esos límites. Es necesario que exista hasta aquí puede llegar. Mire que Dios le decía eso al mar, hasta aquí puedes llegar. Y eso es lo que nosotros también debemos tener muy claro. Hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde pueden llegar las personas conmigo. Dios nos dice eso, Dios nos dice las normas o los límites a nivel social, las normas a nivel de ciudad o de país están establecidas por el gobierno. El gobierno dice las normas de tránsito, las normas tal vez de bienes raíces, las normas económicas. El gobierno tiene muy claro hasta dónde. Y si alguien se pasa esas normas, se pasa esos límites, lastimosamente tendrá que después ser multado, tener que pagar un impuesto o incluso ir a la cárcel. Dice, hasta aquí puedes llegar. Las normas de tránsito dice, hasta aquí puedes llegar. Por eso hay un semáforo, por eso hay una cebra. Hasta aquí puedes llegar, por eso hay un límite de velocidad. ¿Para qué? Para que las personas podamos vivir bien, para evitar esos accidentes, para evitar esos trancones incluso, para que el tráfico se mueva mejor. Pero nosotros somos necios y nos pasamos esos límites. Y me paso el semáforo en rojo y me paso la cebra y voy a la velocidad que quiero. Lastimosamente muchos de esos límites, de saltarse esos límites, han terminado en accidentes incluso mortales. Muchos han terminado muertos o en circunstancias muy complicadas de salud por no respetar esos límites establecidos en el tráfico. Vemos entonces que todos los límites, si nosotros no los respetamos, vamos a terminar destruidos, vamos a terminar destruyendo también a otra persona. Dios entonces nos muestra a través de este capítulo la importancia de esos límites, la importancia de las normas. Debemos entonces conocerlas. Dios les mostró a través de Moisés cuáles eran esos límites. Debo tener muy claro cuáles son los límites. Debo respetarlos y también hacer respetar mis propios límites. Entonces nos dice, mire, si tengo claras las normas, las voy a obedecer, les voy a hacer caso. Si soy yo el que tengo que cumplir una norma, pues debo cumplirla, debo obedecerla. Pero si soy yo como padre el que está imponiendo ese límite, también debo ser consciente y debo ser coherente lo que estoy diciendo con lo que estoy aplicando. Si no se respeta ese límite, lastimosamente habrá una consecuencia. Decíamos, a nivel familiar, esas consecuencias de romper los límites, el maltrato, el divorcio, las separaciones, las infidelidades, incluso tal vez hasta la muerte.
a nivel social esas consecuencias de no cumplir los límites. Multas, sanciones económicas, tal vez tiempos en la cárcel, todas esas cosas nos van a causar daño. A nivel con Dios, si nosotros no cumplimos esos límites con Dios, si hago las cosas como yo quiero, si no confío en Él, si no lo busco, si no oro, si no leo su palabra, esas consecuencias también van a estar en nuestra vida. Cada vez más solitarios, cada vez más amargados, cada vez nuestra vida destruida, perdemos el gozo, perdemos la paz, nos cargamos con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hemos traspasado los límites con nuestro Dios, porque nos volvemos groseros y exigentes con Él, porque en vez de orarle con amor, con reverencia, lo que hacemos es exigirle, lo que hacemos es llorarle, lo que hacemos es reclamarle. Somos personas que pasamos los límites con Dios y por eso nunca vemos en nuestra vida bendición y por eso nunca vemos en nuestra vida las bendiciones o los milagros que tanto anhelamos. Entonces Dios nos dice, debemos poner esos límites en nuestra vida, tener muy claro cuáles son, respetarlos y hacer respetar los que hayamos impuesto. Cuando nosotros actuamos con esos límites, cuando nosotros respetamos esas normas, esas reglas, esos acuerdos, nos permite entonces vivir bien y actuar con justicia. Veamos lo que dice versículos del 13 al 14. Mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, las tribus de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. Entonces mire que nos dice, cuando nosotros conocemos los límites, nos permite entonces ser equitativos, actuar de una manera equitativa. Eso era lo que estaba haciendo Dios ahora. Ya conocían los límites de la tierra y entonces dice Dios, este terreno es el que van a repartir entre las 9 tribus y media. Era necesario conocer todo ese terreno, era necesario conocer cuánto les correspondía para así poder hacer una repartición equitativa. Y también aclara, dice, ¿y por qué solo a las 9 tribus y media? Porque las otras 2 tribus y media se quedaron del otro lado del Jordán. Si recordamos, ellos fueron los que dijeron, no, nosotros vamos a pasar únicamente a pelear, pero nuestras mujeres, nuestros niños, nuestro ganado se quedan del lado del Jordán. Entonces mire que ellos también estaban siendo partícipes de esos límites. Ellos se iban a quedar del otro lado del Jordán. Para ellos su límite era simplemente el río Jordán. De ahí hacia atrás era lo que les correspondía a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Pero de ahí en adelante, después de pasar el río Jordán, hasta los límites que mencionamos anteriormente, aquellas tribus o pueblos al norte, al sur, al oriente, al occidente, sería lo que le correspondería al pueblo, al resto del pueblo. Entonces Dios por eso manda esos límites, y por eso es necesario que conozcan qué cosas tienes para poder hacer uso adecuado de ello, para poder hacer una repartición equitativa. Dice, ¿qué cosas tienes? Bueno, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto es tu salario? Debes conocer cuánto es el salario, para así tener un límite de cuánto puedes gastar, para así tener muy claro cuánto puedes gastar, cuánto puedes invertir. Pero si no conoces tu límite, si no sabes cuánto tienes, vas gastando y cuando te das cuenta, te acabaste todo y te faltan muchas cosas más por comprar o por pagar. Tener claro esos límites nos permite entonces ajustarnos también a ese presupuesto y actuar de manera equitativa y justa también a nivel económico, a nuestro propio nivel económico. ¿Cuánto gano? Ese es el límite. Yo gano 1 millón, bueno, no me puedo gastar más de 1 millón. Pero lastimosamente nosotros actuamos al contrario y vamos en contra de las matemáticas. Yo me gano 1 millón, pero estoy debiendo 2, 3, 4 millones. A veces decimos, no, yo después pago. Fiamos cosas, sacamos créditos de cosas,
sacamos, compramos a plazos con tarjeta de crédito y decimos yo después pago. Y nos pasamos del límite. Y después por eso las deudas hasta el cuello. No nos damos cuenta. Entonces dice, no, tenemos que tener un límite a nivel económico. ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto puedo invertir? Porque de lo contrario las deudas me van a acabar. Por eso muchos tal vez estamos endeudados, porque no hemos puesto un límite a esa economía. Debemos poner también límites a nuestra vida diaria, a nuestra rutina diaria. ¿Hasta qué horas puedo dormir? Si tienes que trabajar y entrar a trabajar temprano, ¿hasta qué horas puedes dormir? Nosotros tal vez lo hacemos aunque no nos damos cuenta. Ahí estamos poniendo un límite. Cuando ponemos una alarma, cuando yo digo tengo que levantarme a las 5, voy a poner una alarma. Ahí estoy poniendo un límite para poder decir hasta aquí puedo dormir, me tengo que levantar. Y así como lo hacemos, poner una alarma para podernos levantar a tiempo, debemos también poner alertas para las diferentes cosas que tenemos que hacer. Como decíamos, bueno, si recibes un salario, realiza un presupuesto, haga un presupuesto, cuánto voy a gastar, cuánto voy a invertir. Si tienes tal vez a nivel familiar, como decimos, esos límites, bueno, hablemoslo como familia, a qué horas vamos a almorzar, a qué horas vamos a llegar, qué funciones va a cumplir cada uno dentro del hogar. Entonces, eso nos permitirá también vivir una vida ordenada. Para finalizar, veamos lo que nos dice versículos 16 y 17. Habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. El establecer límites nos permite entonces también establecer un liderazgo eficaz, un liderazgo que nos permita continuar. Una vez que el pueblo conocía los límites, una vez que el pueblo sabía qué recursos tenía, era necesario nombrar a alguien para que hiciera esa distribución. Ahora ellos ya sabían cuál era el territorio a repartir, tenía que haber alguien que repartiera, que en ese caso dice fue el sacerdote Eleazar y Josué. Ellos dos ahora serían los encargados de repartir esas tierras, de hacer respetar los límites. Lo que decíamos, es importante conocer los límites, es importante que haya alguien que esté ahí para hacer respetar esos límites. Debe haber alguien que conozca muy bien la norma para así poderla respetar y hacer que los demás la respeten. Sucede en los equipos de fútbol, sucede en los partidos de fútbol o de cualquier deporte. Hay un juez de línea, hay un árbitro que es el encargado de hacer respetar ese límite, de decir hasta aquí pueden llegar, de decir hasta aquí pueden salirse ese balón, hasta aquí puede llegar esa patada en el caso de artes marciales o boxeo, hasta aquí pueden hacer esto. Hay un delegado, hay alguien que está encargado de hacer cumplir esos límites. Y en nuestra vida también debe haber alguien encargado. Nosotros estamos llamados, como decíamos, si estamos como líderes de nuestra casa, entonces de ser esos encargados de hacer cumplir esos límites, siempre y cuando nosotros mismos seamos ese buen ejemplo. ¿Por qué se les dio a Eleazar y a Josué esa labor? Porque ellos eran dignos de ese ejemplo, porque ellos eran personas de confianza, justas y que no defraudarían a Dios, actuarían conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos dice en esta noche también eso. Si nosotros queremos que otros respeten nuestros límites, nosotros debemos ser los primeros en respetar. Nosotros debemos ser los primeros en poner el ejemplo. Si yo le exijo a mi hijo que llegue temprano, pues yo debo ser el primero que llego temprano. Si como jefe yo les exijo a mis empleados que lleguen a tiempo al trabajo, pues yo debo cumplir y ser el primero en llegar a tiempo. Como policía, estoy exigiendo a las demás personas que actúen de manera correcta, pues debo también actuar de manera correcta. Pero a veces nosotros no somos así. Exigimos que otros cumplan, exigimos que otros respeten los límites,
pero nosotros no los respetamos. Exigimos que Dios haga un milagro en nuestra vida, exigimos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero nosotros no le damos nada a Él. Exigimos de la iglesia tantas cosas. Como feligreses decimos, no, es que en la iglesia que se haga esto, en la iglesia que se haga aquello, y exigimos, pero nosotros no estamos dando nada, no estamos dando ningún ejemplo. Los límites no solamente son para ponerse y que los demás los cumplan, los límites son para que nosotros también los cumplamos y demos ese ejemplo, que cumplamos nosotros ser los primeros en cumplir esas normas, esas reglas, esos acuerdos. Si quiero que mi hijo llegue a tiempo, pues debo yo ser el primero en llegar a tiempo. Si quiero que mi empleado llegue a tiempo, pues debo ser yo el primero en llegar a tiempo. Si quiero que Dios cumpla esos milagros, pues debo ser yo el primero que está buscando a Dios con amor y de corazón. Entonces nos vemos que la importancia de esos límites. Cuando nosotros tenemos límites, nos permite entonces tener bienestar, nos permite tener respeto y nos permite exponer claramente nuestras opiniones. Cuando sabemos qué es lo que queremos, cuando sabemos hasta dónde podemos llegar, eso nos permite ponernos de acuerdo con las demás personas y así solucionar diferentes dificultades o diferentes problemas. Pero si no tengo claro lo que quiero, si no tengo claro hasta dónde puedo llegar, entonces las personas pueden abusar de esa confianza, que era lo que decíamos al principio. No permitamos que personas abusivas, que personas groseras, que personas maltratadoras se aprovechen de nuestra buena fe, se aprovechen de nuestras acciones, que nos traten mal, que nos insulten, que nos roben. Si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, si tenemos claro quiénes somos y hasta dónde podemos llegar, asimismo podemos poner esos límites, respetar los límites de los demás y también hacer que respeten nuestros propios límites. Pero si somos personas despreocupadas, si no sé lo que quiero, si no sé para dónde voy, no voy a tener ningún tipo de norma, no voy a tener ningún tipo de rutina, no voy a tener ningún tipo de hábito y me va a causar un desorden en mi vida, me va a causar una desorganización económica, una desorganización familiar y vamos a tener que vivir las consecuencias que antes mencionamos, la soledad, la destrucción, el divorcio. Si no tengo claro a nivel social las normas de tránsito, como decíamos, entonces me voy a pasar el semáforo en rojo, voy a pasarme la cebra, voy a ir a la velocidad equivocada y lastimosamente puedo o causar un accidente, lograr que sean otros los que mueran, morirme yo o quedar paralítico, enfermo o ocasionar tal vez un tipo de multa económica. Veamos lo que nos dice el versículo 29, dice: a estos mandó Jehová que hiciese la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Entonces vemos que Dios dejó y delegó a unas personas apropiadas para que hicieran esa repartición. El sacerdote Eleazar y Josué, quienes eran los que también estaban acorde a ello, los que conocían el terreno, los que conocían la norma de Dios, los que conocían la palabra de Dios y los que actuarían con justicia. Dios nos dice en esta noche, nosotros estamos llamados a ser como ellos, a entender la palabra de Dios, las normas de Dios, a conocer también las normas humanas o los acuerdos que tengamos con los demás y a ser esos gestores para que las demás personas puedan seguir nuestro ejemplo. Preguntémonos hoy entonces, ¿qué ejemplo estamos dando a los demás y cómo nos estamos comportando para que los demás también puedan seguir? ¿O somos nosotros los primeros en traspasar los límites? Traspasamos esos límites cuando le faltamos al respeto a alguien, cuando somos groseros, cuando con nuestras palabras insultamos, cuando alzamos nuestra voz más de lo normal, cuando usamos un tono inapropiado, estamos saltando esos límites.
y lastimosamente llevamos a otros a sobrepasar también los suyos. En medio de una discusión, si empiezo yo a gritar, si yo empiezo a maltratar, si yo empiezo a golpear, estoy saliéndome de ese límite y la otra persona también lo hará. Esa persona también se va a defender con golpes, esa persona también se va a defender con gritos, esa persona también se va a defender con insultos. Entonces dice, mire, ¿qué límites traspasé? E hice que los otros también hagan lo mismo. Por eso entonces, como decíamos, no dejemos que eso tome fuerza, no dejemos que esos malos hábitos, esas malas maneras de tratarnos tome fuerza. En el primer momento que veamos a alguien que nos levanta la voz, en el primer momento que alguien nos insulte, en el primer momento que alguien haga incluso una broma de mal gusto, una broma pesada, tengamos el carácter de decir, no, mira, hasta aquí puedes llegar. Eso es lo que Dios le decía al mar, hasta aquí puedes llegar. A veces dirán, que somos personas aburridas, que somos amargados, que somos personas que no se puede tratar, pero no, debemos decirlo con respeto. Mira, no me gusta que me trates así. Mira, no me gusta que pongas ese sobrenombre. Mira, no me gusta que te refieras a mí en ese tono. Entonces, cuando nosotros desde un principio ponemos ese límite, las demás personas sabrán que no pueden ser abusivos con nosotros. Hoy en día el bullying en los jóvenes, en las escuelas sucede porque el niño o la niña no ponen el límite. El compañerito empezó a empujarlo y el niño simplemente se quedó quieto, se quedó callado. Luego ya no solo lo empuja, también le pega, luego le roba las onces, luego lo insulta, luego lleva a otros más para que también lo insulten y lo traten mal. Pero como desde un principio no hubo ese límite, entonces eso va cogiendo fuerza. Y es lo que nos dice Dios, no dejemos que esas malas acciones, que esas malas actitudes tomen fuerza y que posteriormente nos hagan daño. Seamos personas con carácter, decir, hasta aquí. A veces es importante aprender a decir no. Si alguien te dice que hagas algo y ves atentada tu dignidad, ves atentado tu personalidad, tienes que decir no, tenemos que aprender a decir no. Pero decimos a veces sí, por vergüenza, por miedo al rechazo, porque qué dirán. Y después esas personas abusan de nuestra confianza. Entonces Dios nos dice hoy, los límites entonces son esas normas, son esas reglas y esos acuerdos que cada uno de nosotros ponemos para vivir bien, para tener bienestar en todas las áreas. Hablábamos entonces de tener bienestar, cercanía con Dios en esa área espiritual, tener bienestar, cercanía con nuestra familia, tener bienestar, cercanía en nuestra área de trabajo y así poder desarrollar de la mejor manera todas nuestras acciones. Dios entonces nos dice, es importante que esos límites los conozcamos, que es importante exponer claramente nuestras opiniones, es importante decir no y mantenernos firmes frente a algo que vemos nos está afectando y es importante también siempre ser esos líderes que damos buen ejemplo, que seamos siempre aquellas personas que damos buen ejemplo. Solamente así, si tenemos claro nuestros límites, si los ponemos en práctica, los hacemos respetar, daremos ejemplo también a las demás personas. Detrás de nosotros hay muchos que nos siguen, así que cuidémonos muy bien de qué es lo que estamos haciendo, para así poder llevar a otros también a ese bienestar. Dios entonces es un Dios maravilloso, le dio al pueblo una tierra hermosa, lo sacó a la libertad, mas no al libertinaje. Les dijo, son libres, sí, y aquí está la tierra, pero no pueden pasar esos límites. Esta es su tierra, esta que les doy. De ahí para allá, si pasan ese límite, aténgase a las consecuencias. Y es lo que nosotros debemos tener hoy muy claro. Si sobrepasamos algún tipo de límite, debemos atenernos a las consecuencias. Esas consecuencias que siempre serán negativas, porque si yo me salto un límite, lastimosamente las consecuencias serán negativas. Problemas, dificultades, destrucción, enemistades, multas,
o como decíamos, tal vez accidentes de tránsito, enfermedades, incluso hasta la muerte. Entonces podemos evitarnos todas esas cosas cuando conocemos esas normas, esas reglas, conocemos esos límites, los respetamos y también hacemos respetar lo que nos esté afectando de manera directa. Dios quiere que tengamos una vida de excelencia, Dios quiere que tengamos una vida en bendición y por eso entonces nos habla de la importancia de poner límites en todas las áreas que nosotros nos desempeñemos. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto a través de estas plataformas y los días domingos sí nuestro culto presencial en el salón de eventos de San Andresito. Los invito para que le demos gracias hacia nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy a través de tu palabra nos enseñas la importancia de poner límites, de saber hasta dónde podemos llegar, qué queremos hacer y hasta dónde podemos lograr llegar, Señor. Solamente cuando conocemos ese territorio, cuando conocemos esos límites, nos permitirá, Señor, hacer las cosas bien, nos permitirá obedecer esas normas, obedecer esas reglas, Padre. Ayúdanos a ser esos líderes que reparten la tierra como lo hacían ellos, con un buen ejemplo. Ayúdanos a dar buen ejemplo, a cuidar esos límites, Señor, a ser los primeros en respetarlos, Señor, en poner en práctica lo que tú nos has enseñado, mi Dios, para que así también otros también puedan seguir ese ejemplo. Tú nos has llamado a ser libres, bendito Dios, pero esa libertad sabemos que está condicionada hacia nuestro bienestar, hacia lo que nos conviene. Por eso tú nos dices, oh Dios, que tal vez todo es lícito, pero que no todo conviene. Ayúdanos a discernir, a distinguir qué es lo que realmente nos conviene, para así poder realizar las acciones de la mejor forma, Padre. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú eres grande y maravilloso, que hoy tu palabra, Señor, nos muestra, bendito Dios, la importancia de respetarnos y también de respetar a las demás personas. Padre Santo, ayúdanos a cuidar nuestro vocabulario, nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestro tono de voz para no herir a nadie, para no sobrepasar el límite del respeto hacia las demás personas. Por el contrario, que lo que tengamos que decir lo digamos de una manera firme, clara, pero siempre con respeto, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche. Ayúdanos a siempre afianzarnos en tu palabra. Ayúdanos a estar tomados de tu mano, mi Rey. Entregamos, mi Dios, a todas las personas en esta noche, Señor, aquellas personas que se encuentran enfermas, bendito Dios. Entregamos en tus manos, mi Rey, a la bebita de Tatiana, Señor, para que sea recuperándose pronto, bendito Dios, así como ella, a todos los niños que se encuentran enfermos, mi Dios, sé tú dándoles la sanidad que necesitan, Padre bendito. También entregamos a las familiares que han perdido un ser querido, Señor, especialmente a los padres y familiares de la paciente, de la niña Sara López, mi Dios. Ella ya partió de este mundo, Señor, fue tu decisión, Padre bendito. Por eso te pedimos, Señor, para que les des a sus familiares el consuelo, Señor, que necesitan. Mi Dios de los ejércitos, a ti entregamos todas nuestras necesidades, Señor. Te pedimos que las suplas conforme a tu voluntad, mi Rey. Te pedimos, mi Dios, que siempre podamos aferrarnos a ti, porque solo tú eres grande, Señor, porque solo tú eres digno de honor y de gloria, mi Dios. Ayúdanos a gozarnos en tu presencia, Señor. Conscientes de que aunque tenemos dificultades, contigo, Señor, podemos salir más que vencedores, mi Rey. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche. Bendice a todas las personas que se han congregado a través de estos medios, cada familia aquí representada, mi Señor. Te pedimos que tu presencia, Señor, que tu dirección nos acompañe siempre, en todo momento. Mil gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este momento especial, este culto de esta noche, y los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.